Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a hablar hoy, ¿qué personas que vivieron en la tierra se fueron al cielo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, que nos recuerda las cosas que hemos estudiado, que hemos escudriñado de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú estás al pendiente de nuestra vida espiritual y tú permites que hagamos las cosas que te son agradables. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué personas se fueron al cielo estando en la tierra? Sería la pregunta. Vamos a Génesis 5, 21 al 24. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Aquí vemos que Enoc caminó con Dios 365 años y se lo llevó Dios al cielo. Eso quiere decir que él tenía una comunión con Dios de 365 años. Ahora, no, las personas de esta época viven 70, 80, 90 años. Pero en la época de Enoc vivían casi 1000 años. Entonces, sería la pregunta, ¿cuántas personas actualmente llevan 5, 10, 20, 40, 50 años caminando con Dios? Y ya se cansaron. O a los 5 años dejaron de hacerlo. ¿Qué es caminar con Dios? Considerar su palabra todos los días y ponerla en práctica en su diario vivir. Tenemos que aprender de Enoc, que caminó con Dios 365 años y en una relación muy estrecha con él y no se rindió nunca. Entonces yo creo que le decía al Señor, pues llévame contigo, ¿no? ¿Para qué me dejas aquí? Desde esa época ya había problemas en el mundo de maldad. No como ahora, porque hoy ha crecido la maldad. En esa época pienso yo que era menos, pero había maldad. Ahora está en un grado muy alto la maldad. Eso lo vamos a considerar en otras prédicas o estudios. Entonces se lo llevó Dios por su fe, porque creía en él. Vamos a Hebreos 11:5. Ahí vemos la fe. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea que se lo llevó vivo, no murió. Y no fue hallado, no lo volvieron a ver, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Había testigos de la relación que no tenía con Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a considerar otro pasaje. Moisés, otra persona que él sí vivió en la tierra y murió en la tierra. Vamos a ver su vida. En Deuteronomio 34. Lo vemos ahí del 5 al 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. O sea que Moisés muere, ¿y quién es el que lo entierra? ¿Sí? Jesucristo. Moisés murió a la edad de 120 años.
viendo la tierra prometida. Nadie sabe dónde está su tumba. Jesucristo lo enterró, pero después inmediatamente lo resucitó al tercer día y se lo llevó al cielo. O sea que Enoc se fue caminando al cielo y se fue vivo. Pero Moisés sí murió a los 120 años, pero Jesucristo lo resucitó y se lo llevó al cielo. Vamos a Lucas 9. Lucas 9, 28. Para ver que realmente Moisés murió y resucitó. Vamos a Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar, o sea, Jesucristo. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Dios y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había visto. Bueno, aquí vemos la transfiguración que tuvo Jesucristo en una montaña y llevó a Pedro, Jacobo y a Juan. Pero cuando estaba en la montaña orando, se presentaron 2 personas, ¿sí? Moisés y Elías. Moisés había muerto y Dios lo resucitó y se lo llevó al cielo. Ahí tenemos 2 personas. Y habla de una tercera persona, Elías. Vamos a ver cómo fue que Elías estaba ahí, si ya él se había ido al cielo muchos años antes. Entonces vemos a Moisés y Elías. ¿Cómo fue que Elías estaba ahí? Bueno, vamos a 2 de Reyes 2, 11 al 12. Dice: Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Bueno, ahí vemos otra persona que estaba viviendo en la tierra, en el planeta Tierra, y se lo llevó Dios al cielo en un torbellino. Se fue vivo al cielo, no vio la muerte. Elías estaba vivo platicando con Jesús en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, en la época que vino por primera vez en un monte alto. Nadie de los que han muerto han ido al cielo o al infierno, podemos afirmar, porque mucha gente dice que cuando una persona muere, se puede ir al infierno o se puede ir al cielo. Pero nosotros vemos en la Biblia que hasta que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez y tercera vez, va a haber resurrección. Entonces, hay otro grupo de personas que murieron y se fueron al cielo. Vamos ahí a Mateo 27. Mateo 27, 52. Cuando dice ahí: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
está hablando cuando muere Jesucristo en la cruz. Y en el versículo 51 de Mateo 27, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Había un velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando muere Jesucristo, Él quita ese velo. Se rompió de arriba hacia abajo, que es algo anormal. Cuando una cortina se rompe, regularmente se rompe de abajo hacia arriba. Pero en fin, eso es una señal. Y ya la veremos. Y dice ahí, y se abrieron los sepulcros, o sea que en el panteón de Jerusalén, donde murió fuera de las puertas Jesucristo, resucitaron muertos, y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Acuérdense que cuando dice santos que duermen, quieren decir que están esperando la resurrección. Generalmente cuando dice y murió, es que la resurrección va a ser después de su segunda venida. Y se levantaron. Esto lo hizo Jesucristo como un ejemplo de que Él es la resurrección. Cuando Él muere, ya tiene la capacidad y resucita de resucitar a los seres humanos por el sacrificio que Él hizo en morir en la cruz. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. No dice cuántos, pero me imagino que eran bastantes. Entonces la primicia son las personas que resucitaron después que resucitó Cristo. Salieron de los sepulcros, personas santas que estaban dormidos, o sea, muertos pero dormidos. Así lo menciona la Biblia. Y anduvieron en Jerusalén para dar testimonio, y cuando se fue Jesucristo al cielo, junto con Él, y iban cantando según el Salmo 24. Vamos al Salmo 24 para ver qué es lo que iban cantando cuando Jesucristo se fue de la tierra hacia el cielo. Salmo 24, 7. Dice aquí: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Iban cantando los resucitados que iban con Jesucristo, transformados obviamente su cuerpo, y los ángeles. Entonces aquí vemos que todos los que estaban muertos están en el sepulcro. Nadie ha ido al cielo y nadie ha ido al infierno. Los únicos que han ido al cielo: Enoc, Moisés, Elías y la primicia. Son los que mencionan la Biblia, y nadie ha ido al infierno. En este momento el infierno no existe. El infierno va a estar instalado, según la Biblia, hasta la tercera venida de nuestro Señor Jesucristo.